Capítulo 19. 19 de diciembre de 1904. En el salón de nuestra casa familiar en el puerto naval de Kiel siempre ardía la chimenea. El año pasado se quemaron muchos informes, pero este año recibieron combustible normal y se quemaron, por lo que la potencia de fuego salió correctamente. Y cuando salí del salón por un momento, dejando atrás a mi padre, que nunca regresó, me encontré con dos hombres de entre 30 y 40 años hablando en inglés, que me resultaba familiar. Primero que nada, tuve que estrechar la mano. ¿Pero qué debería decir? La persona frente a mí y yo nos mirábamos sin comprender, sin entender realmente lo que estaba pasando. ¿Eres tú, Otto von Spe? Exactamente. Señor Orville Wright. Wilbur, este tipo nos patrocinó. ¿Quieres que te muestre la carta? Conservo las aproximadamente 100 cartas que me enviaste. Saqué una caja grande que contenía mis cartas más preciadas y se las mostré. No es que dude particularmente de nuestro dueño del agua, pero ¿qué debo decir? No es demasiado joven. A los 15 años puede ser considerado un adulto. Quizás un poco avergonzado, la sala volvió a quedar en silencio excepto por el sonido de los abedules quemándose mientras Twilight tocaba brevemente su cabello. Para evitar numerosas demandas, los hermanos Wright abandonaron los Estados Unidos y realizaron viajes de ventas por todo el mundo. Luego, cuando escuché que el gobierno alemán estaba interesado en los dirigibles Zeppelin, los atraje como cebo y ahora están en Alemania. Soy Maximilian von Spe, el padre de Otto. Un placer conocerte. Wilbur Wright, señor Orville Wright. Era un inglés incómodo, pero como estudiante internacional que estaba algo más familiarizado con el inglés que con el coreano, puedo decir que su inglés era bastante bueno y transmitía bien el significado. Los hermanos Wright, que estaban sentados en silencio, me parecieron bastante avergonzados cuando vieron a mi padre regresar a la sala de estar de la familia, vestido cortésmente de uniforme. No sabías que aparecería un general de 4 estrellas, ¿verdad? También era un general prometedor destinado a un puesto de alto rango en la Kaisermarine. Escuché que mi hijo brindó una ayuda importante en el desarrollo. No es una ayuda tan importante, simplemente vi un anuncio mientras pensaba dónde gastar el dinero extra. Después de sostener su cabeza por un momento, mi padre suspiró y continuó. Otto, considerando el arma que diseñaste y sus versiones mejoradas, nunca pensaría que brindaste la más mínima ayuda. Mi padre me conocía muy bien. Para ser honesto, si no fuera por la ayuda de mi hijo, habríamos logrado volar ahora en lugar de hace un año. Y debe haber sido mordido por personas cuyas almas estaban llenas de celos y envidia. Al igual que en la historia que conozco, Wilbur Wright, mentalmente destrozado por los locos juicios, se tomó la cabeza y añadió una nota a las palabras de Orville Wright. Ahora que lo pienso, el vuelo de 1903 no está reconocido en Europa. Realmente vas a volar una vez más. Está bien, patrocinador. Para ser honesto, dijiste que confiarías en mí una vez que volaras, pero es más noble al menos confiar en mí. Mirando a Wilbur Wright sosteniendo su cabeza, no sé por qué reaccionaría casi como un ataque a la mayoría de las palabras clave si algo le sucediera, pero parecía que realmente estaba sufriendo. Quería hacer más preguntas con mi corazón palpitando como un fan que conoce a una estrella, pero mientras seleccioné las preguntas considerando mi posición y situación, llegué a la conclusión de que si mantengo la boca cerrada, estoy a mitad del camino. Mientras escuchaba a los 3 adultos hablar en voz baja, la puerta se abrió de repente y alguien entró corriendo. Papá, jugaré un poco más tarde hoy y luego volveré. Ja, Enrique. Te dije que te callaras si tu padre está en la sala y hay invitados. Se lo diré a mi madre. Gracias. Las personas en la habitación, que quedaron estupefactas cuando vieron el espíritu de mi hermano menor irrumpir repentinamente con ropa sucia, gritar y luego irse inmediatamente, se miraron unos a otros por un momento y luego se rieron torpemente. Los hermanos Wright no entendían alemán, pero había esa atmósfera. Lo que siguió fue una serie de conversaciones valiosas, incluida la intención de los hermanos Wright de construir la primera fábrica de aviones en Alemania y la continua negativa del ejército estadounidense a volar aviones. Mi padre, que era soldado, y yo, que en realidad éramos soldados de reserva, intercambiamos miradas rápidas y entramos al periódico de judo. Los inocentes hermanos Wright contaban historias sobre los soldados estadounidenses y otras historias, pero no parecían entender muy bien la importancia de lo que estaban hablando. El sol se fue poniendo poco a poco, y cuando llegó el momento de que los hermanos Wright regresaran a Berlín para un vuelo de prueba que tendría lugar unos días después, primero hicieron una propuesta. Otto, pareces muy interesado en los aviones. ¿Te gustaría tener el honor de ser el primer europeo en volar por el cielo? Wilbur Wright extendió su mano para estrecharme la mía y me hizo una oferta que no pude rechazar. Qué honor ser el primer europeo en volar por el cielo. Y eso también, sentado junto a los hermanos Wright. Como poseído por algo, respondí que lo sabía. Después de estrecharme la mano, esa noche mi madre me dio muchas bofetadas, pero mi viaje a Berlín estaba reservado. Y además,
en un vuelo donde el Kaiser lo observó personalmente. 19 de diciembre de 1904. Mientras el sueño de un joven de unos 30 años con una máscara de niño se acercaba cada vez más a la realidad, una serie de barcos realizaban una demostración de fuerza frente al canal de Suez. A la flota del Báltico, que había sido enviada bajo las órdenes del zar para destruir a los monos en el este de Asia, finalmente se le negó el paso a través del canal, arruinando su plan. Sin embargo, como había innumerables jóvenes rusos esperando su salvación al otro lado del mundo, dieron media vuelta para salir del Mediterráneo sin demora. Gran Bretaña intentó frustrarlos, pero Rusia ahora tenía un amigo confiable en Francia, que estaba lista para proporcionar su suministro de carbón a la flota del Bild. La flota del Báltico, que se encontró con el barco de suministro de carbón que zarpó de Marsella, optó inmediatamente por girar la proa y salir del mar Mediterráneo. Aunque el plan inicial se distorsionó al escapar por el Mediterráneo a toda velocidad, se determinó que las defensas de Luzón eran capaces de soportar un retraso de 4 a 5 meses en su llegada. De hecho, el general Kuropatkin y sus subordinados, que defienden firmemente Luzón y hacen una montaña con los cadáveres de los soldados japoneses entrantes, expresaron su intención de resistir hasta agosto del próximo año si no ocurre un desastre decisivo. Además, los supervivientes de la flota de Luzón, que apenas habían escapado de Luzón, acosaron diligentemente a la flota combinada y se convirtieron en aliados, lo que dificultó la recuperación de la flota enemiga. 2 cruceros blindados, que de alguna manera habían sido reparados en el lugar, cortaron nuevamente las líneas de transporte japonesas, y la flota combinada intentó desesperadamente liberar acorazados y cruceros para cazarlos, pero los rusos usaron su movilidad como arma para atacar el Mar Amarillo, Mar del Este y Mar del Sur. Con el apoyo de los buques mercantes franceses, perturbaron el comercio y retrasaron el avance de Japón. El hecho de que la flota estuviera deambulando durante una hora más para atraparlo significaba que la flota del Báltico se estaba acercando y que a los barcos japoneses que aún no habían sido completamente reparados se les estaba acabando el tiempo para recibir reparaciones. Para la flota combinada, el tiempo era más precioso que el oro, y la flota Luzón planeaba vender el tiempo dorado de la flota combinada con su propia sangre y la sangre de otros. En la línea del frente que se extendía a lo largo de Manchuria, el imperio ruso tenía una gran ventaja sobre el imperio japonés. El mayor número de bajas causadas por las metralletas se solucionó desplegando más Ivans, y el suministro insuficiente se solucionó de forma rusa. Atacaron a la dinastía In, ubicada un poco al otro lado del mar desde Liaodong, y robaron suministros mediante la piratería. Lentamente comenzaron a fortificar aún más sus posiciones en preparación para el próximo ataque. Debido a que se tomó la colina 203, se disparó fuego de artillería casi todos los días dentro del puerto donde habría estado estacionada la flota Luzón, pero los rusos tomaron nota del hecho de que no había ninguna fuerza principal de la flota combinada acampada frente a ellos. Después de completar la remoción de minas, la armada rusa aplastó con el peso de 2 acorazados y 2 cruceros a los 2 cruceros ligeros y 4 destructores de la flota combinada que estaban de guardia al amparo de la noche y escapó. Los supervivientes de la flota combinada, que ni siquiera pudieron presentarse y fueron aplastados por el peso de un acorazado, apenas fueron rescatados y notificados de este hecho recién a la mañana siguiente, y la flota combinada tuvo que realizar una salida de emergencia antes incluso de completar las reparaciones. Sin embargo, ya habían cruzado el mar hacia Guangzhou, y la flota combinada perdió otro mes maniobrando la flota. La quinta gran ofensiva contra el puerto de Luzón, que se intentó nuevamente mientras se recibía información errónea de que la flota del Báltico había comenzado a rodear el Cabo de Buena Esperanza y la atmósfera nacional se perturbaba aún más, fue nuevamente bloqueada por el muro del ejército ruso, que solo aumentó. El éxito de Kuropatkin. La metralleta era claramente la solución a la guerra de trincheras, pero la situación no cambió mucho ya que la metralleta era un elemento que aumentaba el daño y aumentaba el número de bajas enemigas, y su poder de penetración seguía siendo el mismo. Además, mientras el ejército japonés, que contaba con 12.000 soldados, convirtió la larga serie de colinas que conducían al puerto de Luzón en fertilizante para la abundante cosecha del próximo año, el ejército ruso, que había sufrido 9.000 bajas, aún mantenía una postura defensiva. Al final, se llegó a la conclusión de que el desgaste inútil debía detenerse justo antes de que se desplegara la nueva fuerza que desafiaba a la muerte, y que debía ocuparse de la fuerza principal de Rusia que llegaba en el ferrocarril siberiano recién terminado, y el ataque a Luzón el puerto se pospuso hasta febrero. Por supuesto, el ejército ruso no pudo desplegar tantas tropas debido al miserable entorno de Siberia y al único ferrocarril de vía única, y tuvo que seguir desplegándolas una tras otra. Sin embargo, el ejército japonés temía la afluencia de tropas debido al continuo despliegue y no tenía capacidad para liderar una guerra más larga con la economía ya devastada. La diferencia entre el imperio japonés, que apenas había alcanzado el estatus de potencia de segunda clase, y el imperio ruso, que se enorgullecía de ser clasificado como potencia de primera clase debido a su tamaño a pesar de su atraso tecnológico, era demasiado grande. Cueste lo que cueste, tenían que derrotar al menos a 140.000 soldados rusos que descansaban en Bongcheon y a las tropas rusas de élite que aparecían una tras otra a lo largo del ferrocarril siberiano y obtener la rendición de Rusia.
Aunque estaba tratando desesperadamente de negociar la paz, el zar dijo, no habrá paz a menos que el ejército ruso en Luzón, el ejército ruso en Fentián y las flotas de Luzón y del Báltico que aún están intactas sean destruidas. Mantuve mi actitud. Al final, solo hubo una respuesta. El ejército ruso, que estaba atrapado en Luzón, no podía ser tocado, así que ríndete por ahora. Tuvieron que montar una contraofensiva a nivel de Sekhigarada para expulsar al ejército ruso en Bongcheon, aniquilar a la flota Luzón en 2 batallas consecutivas e incluso vencer a la flota del Báltico, que llegaría poco después. Si no hiciéramos todo lo posible para correr a Bongcheon tan pronto como el tiempo mejorara, el único fin de esta guerra sería la derrota. El ejército japonés decidió una gran estrategia para reforzar desesperadamente a los destrozados tercero y segundo ejército y hacer todo lo posible para lidiar con el tercero ejército mientras el segundo ejército ataba a Luzón. El ejército japonés inmediatamente comenzó los preparativos. Aunque quería pelear ahora, no tenía parabellum ni proyectiles, así que tuve que reponerlos. Mientras el cargamento procedente de Alemania corría por el canal de Suez hacia el archipiélago japonés, desde el Japón continental se exportaban todo tipo de metales, y no solo se empaquetaban proyectiles, piezas de artillería, cañones e incluso fuerza, y la situación estaba hecha. Capítulo 20. Diciembre de 1904, fin de año. Por supuesto, aunque el imperio japonés estaba en buenas condiciones, el imperio ruso tampoco se encontraba en un estado normal. Las oleadas de ciudadanos que buscaban cambio y libertad sacudieron las calles, la ira de los jóvenes estudiantes que defendían el comunismo sacudieron las calles y el sudor de Orana y la sangre de los ciudadanos que los reprimieron empaparon las calles. Las huelgas políticas y numerosas protestas continuaron socavando la calidad del ejército ruso, y la atmósfera que hacía parecer que Nicolás II era el próximo emperador en ser sacrificado después de que Luis XVI hizo cautelosos a los militares rusos. El ejército ruso estaba profundamente convencido de que si se enviaban tropas importantes a Asia y ocurría una revolución, todos, desde Nikolai hasta su hijo menor, Alexei, serían guillotinados o fusilados y, como resultado, el teatro siberiano recibió tantas tropas como había sido previsto. Aquí, el ejército japonés, sacudido por las ametralladoras del ejército ruso, importó ametralladoras de Gran Bretaña para detener la ofensiva, lo que aumentó al máximo la ansiedad de los generales rusos, incluido Kuropatkin. Sobre todo, el hecho de que el ejército japonés pudiera continuar intentando atacar Luzón incluso después de sufrir tales pérdidas era una prueba de que el ejército japonés tenía un poder organizativo muy superior al actual ejército imperial ruso, por lo que su inferioridad cualitativa era clara. La mejor manera de superar esta inferioridad cualitativa fue una nueva arma creada por un joven desarrollador de armas en Alemania. El ejército japonés lo utilizó al máximo y también hizo un gran uso del rifle tipo 35 capturado, así que ¿por qué no importarlo regularmente? Pensando esto, pidieron ingresos, pero la respuesta que recibieron fue obvia. Aunque solicitaba desesperadamente la importación de metralletas de Alemania, Hohenzollern levantó su dedo medio de manera amistosa hacia Romanova. Sin embargo, fue una negativa sorprendentemente cortés, y Zarzba, que confirmó con el gesto que era posible realizar una compra de ida y vuelta si lo deseaba, miró más de cerca y comprendió la situación. Aparte de todas las circunstancias de la posguerra, el imperio alemán se dio cuenta de que Gran Bretaña no tenía voluntad de detener la transferencia de metralletas al imperio ruso de manera discreta. Debido al sentimiento antibritánico que había resurgido por primera vez en mucho tiempo, el régimen de Viena, las guerras napoleónicas e incluso el conflicto germano-eslavo fueron olvidados, y los intereses de Alemania, Prusia y Rusia coincidieron. Ya se habían celebrado negociaciones anglo-francesas el 8 de abril de 1904, pero el pueblo francés, enfurecido por el trolling japonés, quería joder a Gran Bretaña antes de las negociaciones anglo-francesas, y la opinión pública británica se encontraba en una situación en la que la opinión pública nunca podría ayudar a Japón. Sus propios buques de guerra fueron golpeados hasta el borde del hundimiento, y por mucho que hubiera que mantener a raya a Rusia, la opinión pública nunca fue favorable a Japón. De esta manera se creó una extraña relación de cooperación con la connivencia de Gran Bretaña. Rusia, que debe hacer un trato con el diablo para la supervivencia de la familia imperial, Alemania, que ha estado amargada por todas las dificultades que ha soportado, y Francia, que, por muy orientada a los negocios que sea la relación, es un reflejo de sus huesos. Alemania entregó la mayor cantidad posible de MP-00 a Francia, Gran Bretaña lo sabía pero hizo la vista gorda y los barcos con bandera francesa entregaron este material a Rusia. Rusia recibió esta arma de buena fe, a pesar de que se decía que era un modelo antiguo. El MP-00 era superior al MP-02 en el papel de limpiador de trincheras, por lo que recibieron un arma mejor que el ejército japonés. Rusia, que finalmente estuvo en condiciones de recibir el MP-00 a través de Francia, logró suministrar metralletas, pero carecía de munición parabellum para utilizarlas. Absurdamente, incluso Japón, que estaba un poco mejor industrializado que Rusia, renunció a su propia producción y decidió importar todos los parabellum de 9 por 19 milímetros, por lo que no tenía sentido decir que Rusia producía esto. En estas circunstancias, era imposible entregar metralletas al noreste de Asia,
pero el Imperio ruso decidió seguir los procedimientos de Alemania. En primer lugar, la mayoría de las armas de la Guardia fueron reemplazadas por metralletas y todos los materiales de decoración restantes se cargaron en trenes y se enviaron a Siberia, lo que casi eliminó el problema de los suministros inestables. Después de esto, el ejército ruso, con la idea de recibir continuamente metralletas y crear una unidad de pistolas, que operara principalmente con metralletas como Alemania y Japón, envió continuamente oleadas de Iván a Siberia. Esto fue durante una época en la que los generales del Imperio japonés escucharon la noticia de que hasta 490.000 Ivans estaban concentrados en Bongcheon, y sus mentes colapsaron y miraron el mapa sin comprender. En comparación con el ejército ruso, que atrajo la friolera de 480.000 batallones de infantería, el número máximo de tropas que podían atraer era 300.000 o 320 batallones de infantería. Al final, la flota aliada, que milagrosamente ganó una gran batalla y completó las reparaciones, se apresuró desesperadamente a acabar con la flota Luzón y la flota del Báltico que venían sucesivamente. 24 de diciembre de 1904. Estos malditos japoneses no cambian. Hijo, ¿había algún artículo en el periódico? Gracias a que mi padre habló conmigo 2 veces seguidas hace unos días, mi relación con mi padre se volvió más estrecha nuevamente. Además, la relación entre padre e hijo fue inesperadamente más afectuosa que nunca, pues el hijo declaró abiertamente que estaba intentando abordar un avión donde había altas posibilidades de su muerte. Estaba claro que yo actuaría de la misma manera si mi hijo se embarcara en una aventura que probablemente lo mataría en unas pocas semanas, así que no actué como lo hacía habitualmente para mantener la distancia. Pero esto es demasiado. Padre, ¿has terminado de comer ahora? Ya comí, pero como hoy estoy libre y no tengo que ir a trabajar, puedo descansar bien. ¿Pasa algo? Ustedes, locos monos asiáticos. Maldita sea. Solo míralo. TSK, terminé de comer hoy. Como normalmente no entrego el periódico hasta que termino de leerlo, compré otra copia. Mi padre, que estaba mirando el periódico que me entregaban, vio mi expresión y abrió el periódico frente a él como si supiera lo serio que era. Y tenía exactamente la misma expresión que yo. Pequeños monos locos del este, por eso el Kaiser afirma la teoría del peligro amarillo. Los boxers estaban igual de locos, pero estos monos. Si crees que la rebelión de los boxers fue un motín mezclado con fanatismo y que fue simplemente un acto loco de fanáticos, tienes una excusa, pero si el ejército regular hace eso, entonces, ¿qué es esto? Mi padre sacudió la cabeza por un momento, parecía que había perdido el apetito, abrió el periódico y lo arrojó a la chimenea. La chimenea crepitante de repente aceptó agradecida el periódico que le llegaba y elevó un poco más la temperatura de la habitación. No deberías mostrarles esto a Huberta y a tu madre. Léelo rápido y tíralo. O simplemente rompe la página que está ahí en la chimenea. La teoría del peligro amarillo en sí merecía ser dicha porque Masohei, de 8 años, Guillermo II, odiaba a los japoneses sin ningún motivo, pero esto era del siglo XXI y yo, que soy asiático después de todo, tenía una razón para tal historia salga a la luz. Sin embargo, en la página siguiente, había información detallada de que Rusia estaba cometiendo más masacres / saqueos / abuso sexual, y lo más decisivo fue que los soldados japoneses eran los bastardos. En particular, un torbellino de saqueos y violaciones a gran escala llevados a cabo por la caballería cosaca y la milicia de residentes rusos enojados se extendió por Manchuria. Fue exactamente lo contrario de que el ejército japonés aceptara activamente las opiniones de los residentes asiáticos, construyera capital, carreteras y ferrocarriles y apoyara a los civiles. Más bien, el artículo que terminaba con la historia de que los residentes locales no podían tolerar la tiranía del ejército ruso y participaban en una guerra de guerrillas a gran escala me quitó el apetito, y también le quitó el apetito a mi padre cuando lo vio. No sé quién es el periodista que cubrió esto, pero es bueno desglosando cosas. ¿Cuántas libras te pagaron por escribir? Mi padre y yo, que perdimos el apetito, morimos de hambre ese día y solo bebimos agua. Mi hermana y mi madre parecieron perplejas cuando vieron las 2 primeras páginas del periódico con las páginas arrancadas, pero creo que lo habrían adivinado si lo hubieran hecho. Había visto las expresiones en los rostros de mi padre y el mío. Caí en un sueño muy inquietante, pensando que los rusos, que mantenían su moral militar mediante el saqueo, y los soldados japoneses, cuya organización estaba al borde del colapso debido a una enfermedad venérea, eran ambos idiotas. Amanecer del 30 de diciembre de 1904. Justo un día antes del amanecer del próximo año, estaba muy nervioso, me vestí con la ropa que había logrado empacar y me quedé en un espacio vacío donde se habían reunido bastantes personas. Aunque se decía que era temprano en la mañana, el hipódromo de Berlín estaba lleno de una atmósfera ruidosa pero tranquila, con un número significativo de soldados, la guardia del Kaiser, figuras clave del ejército del Imperio Alemán e incluso el conde Zeppelin. No solo los ciudadanos que acudieron en masa al evento a gran escala en el que apareció incluso el Kaiser,
sino también los niños que no pudieron superar su curiosidad por volar, e incluso los funcionarios gubernamentales con embajadas en Berlín renunciaron a todo su trabajo y se reunieron en este lugar. El público estaba tan animado que pensé que probablemente la mayoría de las personas educadas de Berlín que tenían acceso a las noticias extranjeras estaban en los asientos del hipódromo. Hipódromo de Hoppegarten. Era el nombre del lugar donde nos encontramos ahora y del lugar donde se realizaría el primer vuelo a Europa. El tío Otto y yo, que estábamos viendo Wilbur Wright promocionar el avión que había construido a través de un intérprete alrededor del podio donde estaban reunidas figuras clave del Kaiser y el Reich, estábamos mirando en silencio el traje de ala que nos enviaría al cielo. Llegó un nuevo avión en lugar de los Flyer 1 y 2. Cada vez que llegaba una foto, en lugar del avión en el marco, había un avión ligeramente diferente frente a nosotros, completamente ensamblado. Los accidentes ocurrían con tanta frecuencia que el patrocinador sugirió que simplemente construyéramos otro barco, ya que había más piezas reparadas que cuando lo construimos, como el barco de Teseo. Bueno, la inspección se completó correctamente, ¿verdad? No quiero que me registren como la primera víctima mortal en un accidente de aviación del mundo. No te preocupes. Mientras Autolite, que entendió que se trataba de humor alemán, se reía y hacía su inspección final, yo también revisé un poco más mi vestimenta. No solo fui la primera persona en el mundo en ser nombrada europea en el cielo, sino que al ver a tantos reporteros reunidos en las gradas preparándose para filmar, mi rostro podría haber permanecido durante cientos de años. Para el público, Otto von Spe, que ahora tiene 16 años, fue elegido para este puesto simplemente porque conoció a alguien en el puerto militar de Kiel y porque no había nadie más sentado en un asiento libre en el avión, pero algunas personas creían que la verdad era una inteligente mezcla de verdad y mentira. Habiendo ganado fácilmente el siguiente lugar como patrocinador principal, me sorprendió un poco ver que no había competidores, pero me quedé sin palabras cuando escuché que la mayoría de ellos fueron eliminados debido al límite de peso. Después de escuchar el chiste de que no había nadie más que yo que fuera lo suficientemente valiente como para pasar el límite de peso de menos de 50 kilogramos y no tener miedo de ser la primera persona en el mundo en volar por el cielo, me senté junto a Autolite, que había señalado que los preparativos estaban completos. Por favor, esta vez tengamos éxito sin fracasar. Le gustaría orar por la protección de Dios. Autolite, sonriendo, terminó la inspección final y se sentó en la cabina. Debido al clima todavía frío, Autolite, yo y todos los presentes estábamos temblando a pesar de que estábamos fuertemente armados con abrigos, ropa de invierno y bufandas. Cuando se completaron todos los preparativos para el vuelo, el personal de preparación giró la hélice en la parte trasera del fuselaje y el motor detrás de nuestros asientos estuvo completamente preparado para volar. Mientras esperaba en silencio el momento tenso, vi el rostro de Autolite, un rostro lleno de extraña tensión y felicidad. Me preguntaba si el avión, que de repente se convirtió en biplaza, estaría equilibrado, pero mientras estuviera sentado delante y detrás como un sistema de 2 asientos en tándem, gracias al ingenio de los hombres inteligentes, no habría problemas de equilibrio. Después de confirmar que el personal relevante corría rápidamente fuera de la distancia segura, la luz automática comenzó a encenderse. En el siglo XXI, volé innumerables veces para obtener mi licencia de avioneta, e incluso después de obtenerla, sentí ese momento de volar en el cielo nuevamente, a pesar de que gasté mucho dinero en ello. El momento en que corrí por la pista por primera vez bajo la supervisión de un instructor. El volante número 3, que comenzó a correr a lo largo de la barandilla, rápidamente se elevó desde el final de la barandilla hacia el cielo. Entonces estaba volando en el cielo. Era un ambiente expuesto en lugar de la jaula segura de un Cessna, y el frío invierno golpeaba las áreas expuestas, pero estaba volando. Capítulo 21. 30 de diciembre de 1904. El cielo en Berlín estaba frío, pero no había nubes, y tanto yo como Autolite, volando a una altura de 30 metros sobre toda la ciudad, contemplamos en silencio el hermoso paisaje de Berlín. Mientras innumerables personas abajo miraban fijamente a la gente voladora, levantando los dedos con asombro o vitoreando, yo sabía cómo era el motor debajo de mí. Por un momento, mi bolsillo estuvo determinado por los derechos de patentes y licencias como desarrollador del MP00 y MP02, que diseñé, y como codesarrollador del Parabellum de 9 por 19 milímetros. Además, hice el ridículo y lo logré al solicitar una patente para el mecanismo de cerrojo cerrado y la propia estructura de retroceso, así gané más dinero. A través de ese proceso, me devuelven aproximadamente el 12% del precio total de una metralleta y un cargador. Recientemente, Rusia compró una gran cantidad de mis metralletas, por lo que mi billetera ha estado extremadamente llena. Debido a las instrucciones de Su Alteza el Kaiser de alimentar adecuadamente a los monos amarillos de la isla, el precio de las pistolas automáticas tipo 35 y tipo 33, que se vendieron con sobreprecio, fue entre 9 y 11 veces el precio de las metralletas utilizadas por los alemanes. Ejército. Estaba en un nivel en el que no podían comprarlo porque no lo tenían, pero en comparación con Rusia comprando las metralletas utilizadas por el ejército alemán a través de Francia a casi el mismo precio, era casi como un completo lujo. El Kaiser quedó muy satisfecho,
Japón fue capturado y mis bolsillos se llenaron de consuelo. A medida que mis bolsillos se hicieron más fuertes, envié más marcos de oro a los hermanos Wright, y los hermanos Wright tuvieron mucho dinero para invertir en la investigación de aviones, además de vivir una vida tranquila como 5 hermanos. Después de comprar un costoso motor de Ford y realizar sus propias modificaciones, el Flyer 3 surcó los cielos en 1904. Como se confiaba en que el rendimiento del motor sería mejor que el de la serie de aviones militares que salió al mercado en 1910, el tiempo de vuelo también fue largo. El plan original era volar durante unos 30 minutos y aterrizar, pero el ejército alemán quería que el vuelo durara más de 1 hora, por lo que acabó volando durante 1 hora. Dio vueltas alrededor del centro de Berlín, realizó giros acrobáticos en el aire según los estándares de la época y mostró un rendimiento de vuelo suficiente al aumentar y disminuir la altitud, mientras Orville Wright y yo sentíamos que íbamos a morir de frío. Es una pena que el motor debajo de mí elevara un poco la temperatura y tenía una compresa caliente prefabricada, de lo contrario me habría muerto congelado. Señor Orville, ¿escribiría si tuviera las manos heladas? Pregunté. El tío Orville giró la cabeza para mirarme sosteniendo una compresa caliente por un momento, luego me hizo un gesto para que le diera una y me desabroché el cinturón de seguridad. Sintiendo por un momento el placer de estar de pie en un avión volando, logré mantener el equilibrio y llegué junto al tío Orville mientras él se equilibraba levantando el morro en dirección opuesta tanto como mi peso corporal. Metí una compresa caliente dentro de mi ropa y pateé un par de veces para calentarme, pero el tío Orville ni siquiera vino preparado para eso. Le tendí la compresa caliente al hombre que me miraba fijamente y que en realidad estaba realizando acrobacias, y el tío Orville asintió en silencio. Gracias, Otto von Spe. Solo quiero que me llames Otto. Después volví a mi asiento con un equilibrio casi perfecto, me abroché de nuevo el cinturón y continuó el tiempo de volar por el cielo, también en silencio, contra el frío viento invernal de Berlín. El Flyer 3, que continuó volando durante aproximadamente 1 hora, finalmente llegó de nuevo al hipódromo de Berlín y comenzó a descender lentamente hasta la pista, donde ya estaba listo para aterrizar. Creo que la distancia podría faltar un poco. ¿Entonces estás listo para saltar? Estoy seguro de que no me romperé más de 2 extremidades y el cuello. ¿Podrías dejar tu humor alemán, Otto, por favor? Sé muy bien que los alemanes tienen un terrible sentido del humor. Aunque la persona que sería registrada como el superviviente del primer accidente de aviación de la historia se mostró un poco locuaz, yo también respondí con humor alemán. Desde el principio, me han dicho a menudo que suelo utilizar un humor un tanto aburrido, pero trato de evitar que me critiquen por ser duro. Por encima de todo, Alemania era un país con un sentido del humor subversivo. Los alemanes que conocí a menudo parecían confundir el humor con el asesinato sarcástico, pero supongo que me di cuenta porque viví en Alemania durante mucho tiempo. El Flyer 3, que tenía un tren de aterrizaje similar a un esquí, entró de manera segura en la pista de carreras, y muchas personas vinieron corriendo, a pesar de que mis partes expuestas estaban congeladas, incluido el tío Orville. Tan pronto como puse un pie en tierra, el pensamiento que se me ocurrió fue que realmente había volado en el cielo, y mientras las personas que veían las acrobacias que hacía en el aire me miraban con ojos estupefactos, yo estaba sumergido en una emoción sin nombre. Así me convertí en la primera persona en Europa en volar. Los alemanes se volvieron locos con este gran salto. Basándose en el honor de ser el primer europeo en volar por el cielo, la moda de los aviones se extendió tanto como la moda de los dirigibles, y los hermanos Wright mostraron su voluntad de establecer una fábrica en Alemania en lugar de en Estados Unidos, que los ignoró. La locura de los dirigibles es un poco vieja y respetable. Y si bien la moda de los aviones se concentró en la clase baja, también se concentró en la joven aristocracia y los jóvenes de familias con cierta riqueza. Para ellos, la imagen de los aviones era la de caballeros volando en el cielo sobre Pegaso, que revivió en el siglo XX, y más que nada, el espacio desconocido llamado cielo estimuló aún más su espíritu de exploración. Se emocionaron aún más al saber que los hermanos Wright construyeron un avión con el apoyo de un alemán de buen corazón, y que incluso estaban pensando en construir una fábrica de aviones en Alemania. El ejército alemán derrite cera para firmar un contrato para introducir el avión de los hermanos Wright con fines de reconocimiento. Mientras innumerables berlineses cantaban el nombre de los hermanos Wright en alemán y en inglés entrecortado y soñaban sueños inusualmente alemanes de dirigibles y aviones con banderas negras, blancas y rojas que se apoderaban del cielo, en el otro lado del mundo el MP-00 disparaba a unas maravillosas 1020 RPM arrojando fuego a gran velocidad. No estaba al otro lado del mundo, sino en Petrogrado, a 1.300 kilómetros del lugar donde el berlinés se apasionaba por el vuelo de los hermanos Wright. Sábado 1 de enero de 1905. En un momento en que el imperio alemán estaba enloquecido por la huida de los hermanos Wright y todo el país hervía con un entusiasmo inusualmente alemán, el imperio ruso estaba entrando en una situación grave. En cierto sentido, la bola de nieve rodada por la metralleta permitió a los niveles superiores de Rusia tomar decisiones de sentido común y, en otro sentido, estaban rodando una doble bola de nieve mientras seguían acumulando daños en las líneas del frente. La guerra, especialmente en el frente, se estaba ganando,
pero las metralletas importadas por el Imperio japonés desde Alemania infligieron una pérdida masiva de sangre a los jóvenes rusos, lo que resultó contraproducente, y esto llevó su fatiga de guerra al límite. Los campesinos y trabajadores morían de hambre y su ira estaba concentrada, llevándolos al frente del Palacio de Invierno a pesar de los esfuerzos desesperados de los servicios de inteligencia del zar. Los soviéticos los estimularon con el gran número de bajas de la batalla anterior, pero la historia del general Kuropatkin y los jóvenes rusos fuertes que se mantenían firmes en el lejano oriente los enfureció y los llevó a unirse al ejército. La historia de la juventud rusa que defendió la colina 203 hasta el final estuvo bien presentada y difundida a través de periódicos e historias y, naturalmente, estas historias se convirtieron en una inspiración para los intelectuales y los jóvenes. Era el 1 de enero, día de Año Nuevo, cuando intelectuales enojados se unieron voluntariamente al ejército y las protestas posteriores de los trabajadores que habían sido despedidos injustamente alcanzaron su punto máximo. Fue una marcha que tuvo lugar casi un mes antes de la historia original, pero en la situación actual, la atmósfera de la familia imperial rusa y los líderes, incluidos aquellos que estaban en la línea, estaban considerando seriamente renunciar al absolutismo. Con el consentimiento tácito de Nicolás II, completaron los preparativos para el llamado truco, centrándose en el argumento de que estaría bien desviar la atención entregando parte del poder a los súbditos y luego restaurar y confiscar la economía nacional. Y se tomó la decisión de iniciar las negociaciones a mediados de enero, y por algo las filas de ciudadanos que marchaban con peticiones no fueron bloqueadas abiertamente. El padre Praxi Gapon, de la policía secreta, que marchaba al frente de la procesión con un icono y un retrato del zar, fue informado de esto y estaba tratando de resolver la situación de la manera más pacífica posible. A grandes rasgos, el cuadro que pintaron fue que si los Iván el Loco apelaban al zar, el zar saldría, o el colaborador cercano del zar saldría y diría que aceptaría la petición y haría un pequeño espectáculo, y los Iván el Loco se calmarían. Después de pasar por tediosas negociaciones, ¿no avanzarían las negociaciones en una dirección que beneficie ligeramente a todos? Aunque la situación estaba al borde de una revuelta, las grandes victorias logradas a través de los irrazonables ataques del Imperio japonés sirvieron como una especie de contracatalizador para controlar la ira de los ciudadanos. No hubo huelga general y, de hecho, a medida que se contaba la historia de la batalla de la colina 203, una gran victoria lograda recientemente por el Imperio ruso, que fue promocionada como tal, y el arduo trabajo de los prachis, la gente se sintió mucho mejor con respecto al zar que en la historia original. Gracias a esto, el padre Georgi Gapon pudo incitar a los ciudadanos y organizarlos para protestar pacíficamente según los contenidos acordados de antemano, más fácilmente que en la historia original. La policía los condujo al Palacio de Invierno con el menor conflicto posible según el plan preestablecido, y la policía montada fingió rodearlos y protegerlos de los comunistas extremistas que pudieran interponerse en su camino. Sin embargo, la tragedia comenzó aquí. A diferencia de la historia original, la familia de Nicolás II aún no se había ido a sus vacaciones de invierno y como resultado, las SS del zar custodiaban el Palacio de Invierno con metralletas, como se había acordado de antemano. Un problema es que cuando las SS reemplazaron todas sus armas por metralletas, una gran cantidad de armas fueron trasladadas al frente y bastantes de estas armas desaparecieron durante el transporte. Y el tema eran los bolcheviques, admiradores de las ideas de Lenin que se separaron de los mencheviques en 1903. Aquí vieron la revolución como un fantasma y terminaron pensando de manera similar a los idiotas que se convirtieron en el punto de partida de la guerra mundial unos 10 años después. Si asesinan al zar, el pueblo de toda Rusia se levantará y comenzará una revolución. Lenin se sostuvo la cabeza mientras miraba a estos locos bastardos y trató de hacer todo lo posible para detenerlos, diciendo que aún no era el momento de la revolución, pero que siempre había extremistas en la organización que no lo escuchaban. Naturalmente, se escondieron dentro de las filas y se concentraron en las armas de fuego, especialmente las pistolas que eran fáciles de ocultar, e incluso obtuvieron metralletas alemanas a través de conocidos. En particular, pensaban más avanzado que la mayoría de los soldados actuales en 1905 que las metralletas, que permitirían a un pequeño número desatar una enorme potencia de fuego, serían de gran ayuda en los asesinatos que acompañarían a la revolución posterior, y realmente estaban planeando hacer precisamente eso. Como naturalmente marchaban entre la enorme multitud de 300.000 manifestantes, fue imposible para la policía, que era absolutamente escasa en número, localizarlos. Intenté desesperadamente detener a los malditos comunistas después de escuchar la noticia de los comunistas y de Lenin de que los extremistas bolcheviques estaban intentando asesinar al zar, pero no se los veía por ninguna parte. Un enorme desfile que marchaba al frente, portando un cartel que decía soldados, no disparen al pueblo y cantando Dios salve al zar, llegó frente al Palacio de Invierno con la guía natural de la policía. Los soldados bajaron las bocas de sus metralletas al suelo y no dieron señales de disparar, y la policía montada alineada detrás de ellos no mostró ninguna preparación para cargar. Los cañones estaban listos, pero fue un espectáculo para los ciudadanos que ni siquiera los artilleros estaban preparados, como pensaba la mayoría de la gente en la línea de marcha si iban a disparar. Los Iván el Loco, que oyeron la voz de un hombre que parecía ser un comandante diciendo que el zar pronto saldría en persona,
tenían los restos de la teoría del derecho divino de los reyes profundamente incrustados en sus cabezas, diciendo que si pedían al zar directamente, concedería las demandas del pueblo. Por lo tanto, tenían expectativas ingenuas sobre la situación actual y se emocionaron cuando el verdadero Nicolás II abrió la puerta principal del Palacio de Invierno y salió a recibirlos. Iván el Loco, que estaba tan emocionado como los admiradores de Michael Jackson, tembló al pensar que el zar salía del palacio y recibía una petición para ellos. Y en la plaza de entrada al Palacio de Invierno se escuchó el distintivo disparo del MP-00, que hizo trizas la tela. Capítulo 22. 1 de enero de 1905. Este incidente, que inicialmente estaba previsto como un gran compromiso entre el zar y el pueblo, que se habría celebrado pacíficamente el día de Año Nuevo, la víspera del domingo, se hizo añicos en el acto cuando un comunista extremista disparó una metralleta contra el zar. Un problema es que, contrariamente a la creencia común de que una metralleta es simplemente un arma de destrucción multiuso, una metralleta es un arma que utiliza su velocidad de disparo en lugar de esperar acertar incluso si está a solo 20 metros de distancia. La distancia entre el zar y el asesino superaba con creces los 20 metros. El MP-00, que se dice que es difícil de suprimir incluso para los guardias más entrenados del ejército alemán, con su increíble velocidad de disparo de 1020 RPM, puede disparar a más de 50 metros. Sin embargo, el MP-02, modificado para combates de largo alcance por orden de Japón, es capaz de atacar a más de 75 metros, pero el asesino sostenía un MP-00. El arma del asesino, que no tenía idea del retroceso, apuntó con precisión al zar, pero debido al enorme retroceso, la boca se elevó hacia el cielo. En lugar de aplastar al zar, no hizo nada más que infligir varias heridas de bala y matar a varios guardias. Los súbditos rusos se sorprendieron al ver al zar repentinamente sangrando y cayendo. Los guardias que no habían sido alcanzados por las balas rodearon al zar, rápidamente apartaron a los guardias muertos y lo arrastraron a una zona segura, mientras que los soldados rusos comenzaron a disparar. Mientras un trabajador al lado del asesino recibió un disparo mientras intentaba reprimirlo, otro asesino a su lado se levantó y disparó una pistola contra el zar. Sin embargo, fue bloqueado por los guardias que ya habían formado un muro con sus cuerpos, y la distancia era demasiado lejana para que causara daño. Las balas disparadas por el segundo asesino no causaron ningún daño al zar, salvo herir a algunos guardias. El cartel que decía soldados, no disparen al pueblo se rompió de la manera más irónica cuando el pueblo disparó contra el zar y los soldados. Los guardias, sorprendidos al pensar que el zar había sido asesinado, apuntaron con sus armas al asesino y apretaron el gatillo. Con la ominosa palabra asesinato flotando en el ambiente, como si el abuelo de Nicolás II, Alejandro II, hubiera sido asesinado, los soldados apenas controlaron el retroceso y dispararon sus metralletas, pero era inevitable que muchas balas alcanzaran a los manifestantes cercanos. Mientras el asesino colapsaba convertido en una colmena de balas, muchos de los manifestantes que estaban a su lado también cayeron al suelo por disparos indiscriminados. Los jinetes, que cargaron contra las filas para proteger al zar, blandieron sus espadas contra estos posibles asesinos. El segundo asesino escapó, pero pronto fue atrapado por la policía montada, golpeado y arrestado. La protesta pacífica se convirtió en un campo de batalla lleno de gritos, disparos y llantos. La bandera que decía, el ejército no debe dañar al pueblo ondeaba frente al Palacio de Invierno de San Petersburgo, donde caía nieve, irónicamente manchada con la sangre de innumerables personas debido a un ataque iniciado por el propio pueblo. Para concluir, Nicolás II se salvó. A pesar de que recibió 3 disparos en el brazo, 6 en el torso y 1 en la pierna, el chaleco antibalas de seda que llevaba le salvó la vida, aunque a costa de romperle la mayoría de las costillas. Aunque tendrá molestias en un brazo y una pierna por el resto de su vida, sobrevivió. Para calmar al zar, que gemía de dolor, el médico bromeó diciendo que si la bala hubiera bajado un poco, podría haber impactado en un lugar peligroso. Mientras el zar se reía débilmente de la broma, San Petersburgo se sumía en un desastre que iba más allá de la mera inquietud. El zar tuvo mucha suerte. Una bala impactó justo debajo del cuello, pero la armadura de seda que llevaba bajo su gruesa ropa detuvo el proyectil. Otra bala alcanzó la parte baja de su abdomen, pero no perforó ningún órgano vital. Como alguien dijo, si el MP-00 no controla el retroceso, genera un efecto de impacto inverso tipo C. El zar, que fue golpeado por este tipo de fuerza, oraba constantemente a Dios por su buena fortuna. Sobre todo, al enterarse de que los ciudadanos de San Petersburgo lincharían a los traidores que intentaron asesinar al zar, tanto bolcheviques como liberales, y que por primera vez en mucho tiempo los trabajadores y la policía se unirían para tomar justicia, el zar salió nuevamente a las calles con su cuerpo dolorido. El zar, aún vivo, pidió a los ciudadanos que se calmaran y volvieran a sus trabajos. Los Ivans tontos, agradeciendo a Dios que el zar estuviera con vida, obedecieron y regresaron pacíficamente a sus actividades. Para Nicolás II, este fue el segundo intento de asesinato desde el incidente de Otsu, lo que le permitió manejar la situación con la experiencia acumulada de afrontar crisis de forma discreta. La guerra se resolvió favorablemente,
y la situación fue menos grave que el 22 de enero, cuando ocurrió el Domingo Sangriento en la historia original. Por ello, la ira de la población disminuyó rápidamente. Más que nada, los Ivans tontos soportaron la situación porque el zar, su padre, había salido a las calles para protegerlos y casi fue asesinado en el proceso. Cuando el destino de la familia Romanov cambió ligeramente a su favor en comparación con la historia original, no solo la realeza de toda Europa, sino también el mundo entero, desde Japón hasta Estados Unidos, se agitó con esta noticia. Mientras los países europeos con monarquías intentaban desesperadamente castigar a los comunistas responsables del atentado por su supervivencia mutua, Lenin y los líderes bolcheviques, que no lograron su objetivo, optaron por buscar asilo en Francia y Estados Unidos. Francia y Estados Unidos, países que valoraban la libertad y tenían un espíritu rebelde único, los acogieron. Aunque algunos desaparecieron durante el proceso de asilo, la mayoría logró escapar con seguridad a estos países. Mientras el mundo entero estaba conmocionado, Japón sintió verdadera pena, ya que si el asesinato hubiera tenido éxito, la guerra podría haber terminado de un solo golpe. Estados Unidos también lamentó la pérdida de la oportunidad para el gran regreso de su socio asiático, Japón, mientras que Francia, aunque sorprendida, como país de revoluciones, recibió a los revolucionarios con los brazos abiertos. Gracias a este incidente, la familia imperial rusa logró asegurar una sólida base de apoyo popular y pudo apagar, al menos temporalmente, la chispa de la futura gran revolución. Sin embargo, los bolcheviques seguían latentes en lo profundo del corazón de aquellos que eran hostiles al zar. Muchos no olvidaron cómo el ejército había apuntado sus armas contra civiles al tratar de eliminar a los asesinos, lo que, paradójicamente, alimentó aún más el resentimiento y la oposición. Aunque las llamas de la revolución parecieron apaciguarse temporalmente alrededor de San Petersburgo, continuaron ardiendo como brasas en toda Rusia. Cuando terminó el sábado sangriento y llegó el domingo, los ciudadanos de San Petersburgo se reunieron en las iglesias para orar por la pronta recuperación del zar. Este periodo de la historia quedó marcado con dos eventos importantes. La primera retirada del Imperio Alemán, ocurrida el jueves de esa semana, que pasó a conocerse como el Jueves Dorado, y el intento de asesinato del zar el sábado, que quedó grabado como el Sábado Sangriento. El Imperio Alemán y los países vecinos quedaron inicialmente atrapados en el caos de San Petersburgo, lo que paralizó sus redes de inteligencia y comunicación durante ese día. Sin embargo, lograron transmitir noticias claras el 2 de enero. Este incidente también tuvo un impacto inesperado en Europa. Las familias reales y los altos funcionarios comenzaron a adquirir chalecos antibalas en masa. Un inventor polaco recibió un importante pedido de chalecos antibalas por un valor de $800 de la época, equivalente a unos $18,000 actuales, algo que aceptó con entusiasmo. En particular, la creciente demanda de chalecos antibalas impulsó una verdadera carrera para adquirirlos primero, ya que muchos veían estos dispositivos como una prioridad para garantizar su seguridad. 2 de enero de 1905. Mi familia, que planeaba encontrarse con el Kaiser el día de Año Nuevo para escuchar buenos deseos y luego regresar a casa, decidió quedarse en un hotel debido a la fuerte nevada. Nos encontrábamos alojados en un hotel en Berlín, incapaces de regresar a nuestra casa en el puerto militar de Kiel porque los trenes estaban retrasados debido a las intensas nevadas del día de Año Nuevo. En este hotel también se hospedaban los hermanos Wright, quienes, habiendo decidido permanecer en Alemania y no habiendo encontrado todavía un hogar, descansaban en una habitación que el Kaiser les había cedido personalmente. Los hermanos Wright aprovecharon la ocasión para tener una conversación franca con el conde Zeppelin. Aunque rivales en ciertos aspectos, ambos eran compañeros en la aventura de conquistar los cielos. El conde Zeppelin, mostrando gran generosidad, les dio su bendición, y los hermanos Wright, igualmente magnánimos, desearon éxito al conde en el experimento de vuelo que planeaba realizar en mayo de ese año. El hotel estaba abarrotado de familias que, al igual que nosotros, se habían refugiado allí debido a la nieve, esperando que los trenes pudieran reanudar su servicio. Mi padre conversaba animadamente con sus conocidos navales. Incluso el general Hindenburg, un veterano retirado del ejército, hizo acto de presencia, lo que añadió más actividad al hotel donde nos encontrábamos. Los condes y capitalistas que habían venido a Berlín tampoco estaban solos. Trajeron a sus familias, llenando el ambiente con el bullicio de niños jugando y adultos charlando. Cuando llegó el periódico del día, el murmullo de los adultos se calmó. Uno a uno, se dirigieron al kiosco, lo abrieron y empezaron a leer sobre los acontecimientos actuales en el mundo. Entre las conversaciones destacaban algunos comentarios. No es muy diferente a viajar en tren. Tienes que mantener un poco el equilibrio, pero supongo que no debe ser muy diferente a colocar una silla sobre el techo de un tren y moverte, ¿verdad? Entonces, hermano, si pudieras volar de nuevo, ¿lo harías? Por supuesto, Richthofen. Aunque no pude ingresar a la escuela militar porque era algo débil, planeo entrar este año a la Academia Militar Imperial. Ya he obtenido mis calificaciones. Escuché que la familia Supe está vinculada a la Marina. No habrá mucha oposición en casa.
Mi padre dice que en nuestra familia todos deben convertirse en oficiales, pero alguien tiene que permanecer en tierra. Al menos uno debe volver a casa. Ahora que lo mencionas, los instructores hablan mucho sobre el hermano Supe. ¿Quién habría imaginado que un niño de 10 años pudiera diseñar un arma así? El hecho de que yo hubiera diseñado una metralleta parecía ser bastante conocido dentro del ejército imperial alemán. Incluso el propio Kaiser, tras el vuelo, me hizo una pregunta al respecto. Mientras los estudiantes de la escuela militar, que permanecían en silencio por un momento, y varios niños de mi edad estaban de acuerdo con lo que decía, alguien me pidió que relatara mi historia. Así que terminé de contar mi 29º vuelo hacia el cielo y comencé con el relato del 30º. Sin embargo, repetir la historia de volar por los cielos unas 30 veces comenzó a cansarme. Mientras los niños se mostraban entusiasmados, yo, algo agotado, hice contacto visual con un adulto que miraba el periódico con expresión desconcertada. Aproveché la oportunidad, ignoré la conversación y tomé un periódico para distraerme. En la portada del periódico, una fotografía captó toda mi atención. Era del zar siendo atacado a tiros. Intento de asesinato del zar Nicolás II del Imperio Ruso, un complot comunista para eliminar al zar. ¿Comunistas locos? Como el mayor del grupo de niños, solo pude mirar las palabras sin comprender del todo su gravedad. Ahora que mis planes futuros ya estaban trazados, mi futuro consistiría en transferirme a una escuela militar a los 14 años, completar un curso de educación militar de 4 años, graduarme a los 18 y pasar unos 2 años como nuevo oficial. Para explicarlo un poco, soy débil y debido al accidente, un jarrón de al menos 1 kilo cayó sobre mi cabeza, no pude seguir los cursos habituales para los soldados aristocráticos alemanes. 11 años en la escuela militar, 1 año en la academia militar y 18 años para el curso de comisionamiento. Como en la historia original, Heinrich estaba tomando el curso naval, así que fui el único sorprendido y pregunté si era posible ingresar a la educación militar, que comenzaba en serio a los 15 años. Con la ayuda de algunos conocidos, recibí la respuesta de que si ingresaba a la academia militar ahora que tenía 15 años, podría ser comisionado entre los 18 y 19 años, así que planeaba proceder de inmediato. Sabiendo muy bien que mis conocimientos, incluso en química, eran solo superficiales, ya que no tenía un título universitario, decidí unirme rápidamente al ejército y convertirme en oficial en lugar de ir a la universidad y pasar mi futuro como carne de cañón. La reunión ya había terminado hacía mucho tiempo, pero si las cosas salieran así, mi cabeza se daría un vuelco. La ironía de no querer estar en el ejército pero tener que unirme al ejército de inmediato y tomar un curso de oficial para sobrevivir fue realmente divertida. Pero si quería sobrevivir y entrar en el cuerpo de aviación, que tenía las mayores posibilidades de sobrevivir, este era el mejor camino. Aunque sé muy bien que es mentira incorporarse al cuerpo de aviación con posibilidades de supervivencia.